es un color rosado claro. ¿Eh? En cambio, el pulmón del adulto tiene esas placas negras, que no es otra cosa que el smog, ¿eh? Que se va de todos los contaminantes que vamos aspirando durante nuestra vida, y nos van tiñendo un poco de negro del pulmón. El pulmón fijado con formol generalmente toma un color grisáceo amarronado, esa es la característica. Pero el pulmón que nos interesa no es el pulmón fijado, amarronado, ni el pulmón del cadáver. Nos interesa el pulmón lleno de aire y de sangre, es decir, el pulmón en el ser vivo, que es lo que nosotros tenemos que aprender a conocer, porque es donde vamos a trabajar. El volumen global del pulmón en realidad no tiene mucha importancia, pero sí lo tiene lo que les dije recién, los volúmenes inspiratorio, expiratorio, transpiración, todo lo que correspondería a una espirometría. Ahora bien, ¿por qué? ¿Por qué el volumen? Porque el volumen varía de persona en persona y porque aparte depende también de la caja torácica que tenga cada uno y de la actividad física que desempeñemos y de si fumamos o no fumamos, de las tareas que cumplimos. ¿Eh? Entonces, por este lado no hay problema. Eso lo vamos a ver en función pulmonar. ¿Eh? Pero en general vamos a decir que el pulmón más apto no es necesariamente el más voluminoso. ¿Por qué? Porque el más apto para asegurar la respiración es el que tenga la mayor capacidad vital forzada, o sea, la mayor capacidad de ventilación. Porque este es un viejo concepto. Todos sabemos que el pulmón derecho, que tiene 3 lóbulos, es más grande que el pulmón izquierdo, que tiene 2 lóbulos. Eso está, hasta acá estamos perfectos. El pulmón izquierdo es el 55% del volumen pulmonar total y el pulmón izquierdo es el 45%. Entonces hasta aquí el pulmón derecho es el más grande, es el mejor. Si hay que matar un pulmón, matemos el izquierdo. Pero no es tan así, porque lo que en realidad hace a la aptitud es la capacidad de difusión de los gases y la capacidad de ventilación-perfusión. Es decir, lo que hace al pulmón más importante es su capacidad funcional. Entonces esa capacidad funcional obviamente no la da el tamaño. La va a dar, ¿qué lo va a dar? Lo va a dar las condiciones de salubridad, de hemostasia que tenga el pulmón. Porque si nosotros tenemos un paciente que tuvo una tuberculosis o sufrió tuberculosis en el pulmón derecho, por más que sea más grande, probablemente nunca va a tener la capacidad funcional total del pulmón izquierdo. Pero por definición hoy entonces, el pulmón más apto es aquel que tiene una condición funcional fisiológica suficiente para mantener la ventilación, perfusión de todos los tejidos. ¿Está claro? Sí, profe. Profe, una consulta, perdón que le interrumpa. Usted mencionó que al principio, digamos, cuando el individuo era más... ¿Me escucha bien? Sí, sí, yo lo escucho. Cuando era más joven el individuo tenía los pulmones más sanos, como más rosados, y que a lo largo del tiempo iban apareciendo manchas por smog. Correcto. Ese pulmón viejo, por así decirlo, por más que no sea de fumador, ¿es un pulmón menos apto que el pulmón joven? Y va a ser menos apto porque, supongamos, el smog, o sea, la contaminación del medio ambiente la tenemos. Y siempre hemos estado en contacto con fumadores, todo. Este último tiempo se empezó con que, bueno, que si vos estabas cerca del fumador no tenía que fumar porque vos respirás el humo, entonces tenés el hollín y todo esto que se va hacia los pulmones. Entonces, bueno, eso cambió ahora, pero sí, es obvio, con los años, los pulmones, o sea, siempre que estamos hablando de dos personas comparables, supongamos que comparemos dos deportistas, porque si comparás un fumador empedernido o que trabaja en las minas de carbón, por ejemplo, con un atleta, obviamente, el atleta va a tener un pulmón mucho más amplio y va a tener un distinto, pero en general, con los años, obviamente que todas nuestras funciones van decreciendo. Tenemos un acné
que es al pico máximo que llegan, y luego empiezan a disminuir. ¿Está claro? Pero eso lo vamos a saber si es mejor que el del joven si le hacemos un estudio funcional, que es lo que estaba explicando recién. Bueno, vamos a seguir. Bueno, hasta acá más o menos tenemos. ¿Cuánto pesa un pulmón? Bueno, van a encontrar distintas medidas. El peso absoluto puede ser entre 600 gramos para el pulmón derecho y 500 gramos para el pulmón izquierdo. Un término medio para ambos pulmones de 1100 gramos. En cambio, cuando hay un pulmón enfermo, lo que se llama, por ejemplo, enfisematoso, ¿eso qué quiere decir enfisematoso? Estos médicos no tienen que saber. Pero cuando se rompen los alvéolos, las paredes, los tabiques, los alvéolos ya se inflan como globos y pierden la capacidad funcional. Entonces no se contraen y no sirven para la ventilación perfusión. Eso sería un enfisema. Se van formando como globitos que no responden y que no ventilan bien. ¿Qué sería lo que yo les dije recién del espacio muerto? Aumentan el espacio muerto anatómico y este pulmón, si vamos a pesar el pulmón de un paciente con este enfisema, con este aire muerto más grande, este espacio de aire muerto, ya que hay más aire que queda retenido, ¿cómo va a ser? ¿Más pesado o más liviano? ¿Cómo es la Hola. pregunta? Este pulmón del paciente enfisematoso, que tiene burbujas de aire por todos lados y que retiene aire, pues tiene más espacio muerto, ¿va a ser más pesado o menos pesado que el pulmón sano? Esto es física, ¿eh? Piensen. Bueno, esto en realidad va a ser más liviano, porque tiene más aire, es como un globito. ¿Está claro? Sí. Bueno. En cambio, un pulmón que tiene una neumonía, por ejemplo, o un pulmón que tuvo un traumatismo que está lleno de sangre, los alvéolos, donde esos globitos en vez de ser llenos de sangre, de líquido, de pus en las neumonías, va a ser más pesado, porque tiene líquido y tiene menos aire. ¿Entienden eso? Ahora, el peso específico es más o menos de 490 gramos para un pulmón normal, que va a flotar fácilmente en la superficie del agua, porque tiene aire. El pulmón atelectásico, ¿qué es atelectasia? Esa es otra pregunta. Cuando se tapan los bronquios, por ejemplo, el bronquio fuente derecho, se tapa todo, por un tumor, por moco, por un cuerpo extraño. Lo que queda hacia distal, si no lo destapamos rápido, produce lo que se llama atelectasia. Entonces, ¿qué hace? Como no entra aire, ese pulmón empieza a colapsarse y a llevar el mediastino hacia el lado que sea atelectasia. Esto, ¿para qué se los digo? Atelectasia no tienen que saber. Lo que quiero decir es que al no tener aire ese pulmón y no entrar, ese pulmón no va a flotar. ¿Está claro? Ese pulmón no flota porque no tiene aire. Y esto muchas veces los médicos forenses, te han visto en las películas, todo, que hacen una autopsia en un chiquito recién nacido y dicen, no, ya nació muerto, no respiró nunca, entonces ya abren el pulmón y el pulmón se hunde en el agua, porque el chico no respiró nunca, tiene aire, es pesado, no tiene aire. Pero ¿qué pasa si ustedes tiran el pulmón al agua y el pulmón flota? Alguien mintió. Ese chico respiró, si tiene aire. Si se respiró, él nació vivo. Entonces van a tener que ver qué pasó con este chico. Que pasa muchas veces en las películas, que lo muestran en todos lados, pero que es una realidad.
¿Entendieron lo que dije? Sí, profe. Bueno, dijimos que el color era rosado, y es así como aparece en el niño, con la edad, la trama conjuntiva se va impregnando de este polvo, hollín, etcétera, etcétera, y va cambiando un poco su color, y ustedes van a ver en los pulmones, si ustedes se fijan acá, a ver si funciona, acá. Hoy no es, bueno, pero fíjense, acá fíjense, ¿ven esas manchas negras? Que toman como si fueran, son como polígonos, toman formas geométricas, parecen lóbulos. Bueno, estas se van a dibujar en la superficie, estas figuras poligonales, y van a marcar el contorno de los lóbulos o lobulillos pulmonares, que lo vamos a ver mejor en otras imágenes. El pulmón de los fumadores y de los que trabajan en las minas de carbón puede aparecer bastante negro. El pulmón congestivo o el que le falte el oxígeno, le falte el aire, como decimos en el atelectásico, el pulmón del feto, que no ha respirado, es rojo oscuro o borra de vino. El tejido pulmonar es flácido, es como una esponja, ustedes lo aprietan, es flácido, es elástico, se deprime con nada, ustedes con un dedo lo apoyan un dedo sobre el pulmón y le van a dejar la impronta marcada, o sea, van a dejar como una fobia, un pocito. El pulmón es muy elástico y el pulmón abandonado a sí mismo se aplasta y se vacía del aire que contiene. ¿Por qué? Porque está en una situación de contracción permanente y es lo que se produce al abrir el tórax de un ser vivo. Cuando abre el tórax de un ser vivo, el pulmón que hace rápidamente por la presión de la gravedad, al cambiar la presión negativa, se empieza a colapsar, o sea que se empieza a achicar, se empieza a contraer. En cambio, cuando hay fibrosis, o sea, si ya el pulmón está alterado su elasticidad, ya se alteran los órganos respiratorios y todo empieza a disminuir, que es lo que preguntó la alumna, ¿qué puede pasar con los años? ¿Qué puede pasar con las enfermedades? El tejido pulmonar es muy frágil, ustedes lo desgarran con mucha facilidad, pero tiene una ventaja, que soporta muy bien las hemorragias y las aerorragias, porque como tiene un alto contenido de tromboplastina de coagulación, y como tiene presión negativa y la circulación es a baja presión, coagula rápidamente. Testi dice que no es apto para las suturas, y eso no es una verdad, porque el pulmón, si uno toma los puntos como corresponde y la manera que le corresponde, es absolutamente apto para las suturas, no tiene ninguna razón para no conocer el pulmón. De hecho, he cosido muchos pulmones. Bueno, y el pulmón tiene, el pulmón que está lleno, cuando los pulmones están llenos de aire en el tórax, es el momento en que uno tiene que describirlo y es el momento en que mejor lo va a describir. El pulmón vacío, si está aplastado, no tiene una forma propia. Recupera la forma propia cuando lo insuflamos, como un globo lo inflamos, entonces ahí sí. Entonces, cada pulmón tiene la forma de un semicono, que si ustedes lo pueden ver, tiene la forma de un cono. Tiene una pared anterior, posterior, laterales, mediastinal, una base y un vértice. Pero no hay bordes definidos porque son redondeados, es un cono. Bueno, entonces, ya dijimos el vértice superior, la base inferior tiene tres caras. Tenemos una cara, esta es la cara mediastinal, aquí estaría la cara costal, que si ustedes ven en esta cómo se ven las improntas de las costillas. Entonces esta sería la cara costal, esta es la cara costal, esta es la cara mediastinal, y tiene una cara inferior, esta o base, es cóncava hacia abajo y convexa hacia arriba, que es la cara diafragmática. Entonces yo te pregunto, ¿cuántas caras tiene el pulmón? Tenemos tres caras. Una costal, que es toda esta, les mostré, que es donde el pulmón recibe la impronta de las costillas. Una mediastinal, que está en contacto con el mediastino, y una basal o diafragmática, que es convexa hacia arriba, cóncava hacia abajo.
Esas son las tres caras que tiene este cono irregular llamado pulmón. También algunos le describen, bueno, el vértice, un vértice, tres bordes, anterior, posterior e inferior. ¿Y cuál sería de esos bordes anterior, posterior e inferior? Esa es la pregunta que les hago. ¿Cuál sería? El borde ¿Cómo? ¿El borde inferior sería el diafragmático? Correcto. Este es el borde inferior. Este sería todo el borde inferior. Muy bien. Y en el ilio tenemos un borde anterior y del otro lado un borde posterior. ¿Se entendió? Ahora vamos a hablar de ello. Y por último, cada pulmón está profundamente separado, cada lóbulo, por las fisuras interlobales. De manera que el pulmón derecho tiene una cisura mayor, que sería esta, y una cisura menor, que sería esta. ¿Lo ven? Entre la cisura mayor, que es esta, y la cisura menor, queda delimitado este espacio pulmonar triangular, conocido como lóbulo medio. Lo que está por arriba de la cisura menor y el cruce con la cisura mayor es el lóbulo superior, que se acuerda que tenía tres segmentos, uno apical, uno anterior y uno posterior. El lóbulo medio tenía uno, a la derecha tenía un mediano y un lateral, o paracardíaco y lateral. Y lo que está por debajo de la cisura mayor, de todo esto, es el lóbulo inferior que tenía los segmentos, ¿se acuerdan? El apical del inferior, el basal anterior, el basal lateral, el basal medial y el basal posterior. Eso era a la derecha. A la izquierda, el pulmón izquierdo tiene una sola cisura, que es esta. Por lo tanto, el lóbulo superior tenía un segmento ápico posterior y un segmento lingular, que este lingular emulaba al bronquio del lóbulo medio. ¿Se acuerdan? Bien, pero aquí los segmentos lingulares superior e inferior. Esto que tiene acá es la lingua. ¿Ven? Es la zona que se usa para hacer biopsia, porque es la de más fácil acceso, es móvil. Y lo que queda por debajo era el de la cisura, es el lóbulo inferior, y que tenemos lo mismo, un segmento anteromedial. Acá es anteromedial, un segmento C lateral y un segmento posterior. Acá tenemos dos segmentos menos que en el pulmón derecho. ¿Se entendió? ¿Entendieron? Sí, profe. Entonces, perdón, entonces sería como que el segmento lingular del pulmón izquierdo correspondería en volumen más o menos o en forma. ¿Cómo? Sería equivalente al lóbulo medio del lado derecho. Buenísimo, gracias. Equivalente, pero no es igual, ¿eh? Pero es equivalente. Muy bien. Si nosotros sacamos la parrilla costal como vemos en esta imagen, en una posición lateral, es una oblicua esta, oblicua anterior derecha. En esta oblicua anterior derecha vamos a ver el lóbulo superior, el lóbulo medio, el lóbulo inferior. Y aquí, ¿por qué muestro esto? Porque aquí, esta zona que ustedes no crean, tiene tres ligamentos que en algún momento, si tenemos tiempo, vamos a explayarnos
pero es importante que este vértice del pulmón sepamos que existe porque es asunto de patología. El pulmón derecho, sobre todo el derecho y el pulmón izquierdo, tienen un diafragma superior y una parte del vértice pasa hacia el espacio supraclavicular, al espacio supraclavicular. Entonces se va a poner en contacto con algunos nervios y algunas estructuras que son muy características para determinadas patologías o enfermedades. Bueno, en cuanto a las caras, la cara costal que habíamos visto recién, esto es que es esta cara, ¿no es cierto? Es convexa, es lisa, en todos los sentidos. Y va de borde al borde, anterior, posterior, y en sentido vertical del vértice hacia la base. Su parte posterior es más alta que su parte anterior. Eso era en el caso. Y aquí lo único que vamos a encontrar de importancia que es que cuando está llena de aire, nosotros percutimos acá en los espacios y esto va a tener una hipersonoridad, como si fuera un tímpano, un tambor va a sonar. Es hipersonoridad. Eso lo vamos a encontrar a la percusión y a la auscultación. Si lo escuchamos, vamos a encontrar cómo vuelve o entra y sale el aire, y eso se llama murmullo vesicular. Pero que eso ya es más de fisiología. También podemos ver la impronta de las costillas, como se les había mostrado, y de eso basta. En la cara medial o mediastinal, vamos a buscar una imagen. Bueno, la cara medial o mediastinal, a ver, acá me gustaba. Esta es la cara medial o media espiral. Esta cara medial, ¿qué es? ¿Derecha o izquierda? Es derecha, profe. Derecha. ¿Por qué? Porque estamos viendo la vena cava. Y el pesado de la vena ácida también. Bueno, pues estamos viendo la llegada de la vena cava, ¿no es cierto? ¿Y por qué característica tiene el hilio pulmonar derecho? ¿Que tiene dos arterias pulmonares? Las arterias pulmonares, las venas, arterias pulmonares, me dijo. ¿Cuántas arterias pulmonares tiene el pulmón derecho? Una. Una. Bueno. Ahora sí. ¿El pulmón izquierdo? También una, profe. También Venas son dos por cada pulmón. Una Correcto. superior y otra inferior. Entonces, ¿qué característica tiene el hilio pulmonar derecho? ¿Puede ser que es más cuadrangular la forma? No. Profe, puede ser que en el tema, en el pulmón derecho vemos por encima del bronquio derecho las venas pulmonares. Cuando uno estudia la arteria pulmonar, se va a ver y va a notar que la arteria pulmonar, primero, la pulmonar derecha es más larga que la arteria pulmonar izquierda, ¿no es cierto? Porque la arteria pulmonar derecha pasa por debajo de la ventana aortopulmonar, que sería esta, la ventana aortopulmonar, nada más que, y pasa la arteria pulmonar, la arteria pulmonar izquierda, derecha. Y la arteria pulmonar derecha es más corta, es más larga y es un poquito más horizontal que la izquierda. De manera tal que en un principio las arterias pulmonares se van poniendo, a ver si acá tengo, las arterias pulmonares se van poniendo por arriba y anterior al bronquio fuente.
Y luego en la parte, cuando va avanzando, las partes venosas, las venas pulmonares se hacen más bajas o inferiores. Eso es a la derecha, que acá le muestra el bronquio fuente derecho. Les muestra el bronquio fuente derecho, las arterias pulmonares, que las ponen en azul porque llevan sangre carboxigenada, y las venas pulmonares que son anteroinferiores. ¿Está claro? Y la otra vena que es más inferior todavía. Entonces, estas son las venas pulmonares superiores, y estas son las venas pulmonares inferiores. La vena pulmonar inferior derecha parece que estuviera separada del hilo pulmonar, porque está a más de 2 o 3 centímetros del bronquio fuente derecho. Cosa que no ocurre a la izquierda, por lo menos al principio. ¿Está claro? Entonces, nosotros cuando vamos a buscar la vena pulmonar inferior derecha, la vamos a encontrar en la parte inferior y posterior, inferior o casi posterior del bronquio fuente, que sería esta imagen que les estoy marcando aquí. En cambio, el pulmón izquierdo, fíjense, lo mismo. Esto tenemos el bronquio fuente izquierdo, esto tenemos que es la arteria pulmonar, y fíjense las venas que están bien montadas hacia arriba y abajo, ¿ven? Entonces, esta es una pequeña diferencia. Después, a medida que avanza, que ingresan los vasos hacia el pulmón, cambia la disposición. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Bueno, vamos a seguir avanzando un poquito así. Bueno, la cara mediastinal, entonces habíamos dicho que tenía era desde el borde, vamos a marcárselo acá, desde el borde anterior al borde posterior, ¿no es cierto? Este es el ilio pulmonar, que tiene 2 bordes, entonces dijimos, en sentido vertical, y se extiende desde la base hasta el vértice del pulmón. Es cóncava, siempre son excavadas, el ilio es excavado, y se apoya sobre los órganos mediastinales, que a menudo marcan en ella su impresión cuando se trata, por ejemplo, hemos hecho en una identificación cadavérica, lo hemos fijado con hormonas. En la cara mediastinal se encuentra el ilio pulmonar, por el cual penetran los elementos del pedículo pulmonar, que son el bronquio principal, la arteria pulmonar, y emergen las venas pulmonares y los ganglios linfáticos, y también algunas estructuras nerviosas. El ilio pulmonar, en este caso vamos a hablar del ilio pulmonar derecho, es una depresión, que sería, esto es el ilio pulmonar, todo esto es el ilio pulmonar. El ilio, ahí está. El ilio pulmonar, dijimos que es excavado, cóncavo, y la profundidad depende del punto hasta donde lleguemos a disecarlo. A la derecha, el ilio es rectangular. Algún alumno lo había dicho. ¿Quién lo dijo? Yo, profe. Muy bien. ¿Quién es yo? Porque no lo veo. Macarena, Aldana. Diana. Ah, muy bien, está allá. Bueno. A la derecha el ilio es rectangular. Y su eje es oblicuo de abajo hacia atrás. Sería este ilio. Es rectangular, es oblicuo. En cambio, a la izquierda tiene una forma un poco más redondeada. Fíjense cómo este ilio, que debería ser más cuadrangular, y este sería más redondeado. Estas imágenes no son buenas porque mirá. Y que queda como una. El de la izquierda parece una paleta que tiene con un mango. Y también se orienta hacia abajo y atrás. Todos estos 2 ilios van a terminar, ahora no lo ven, pero acá la pleura media espinal con la pleura visceral forman un ligamento que va hacia el diafragma, que está de derecha a izquierda,
que es el ligamento triangular, donde existen algunos vasos linfáticos. Bueno, la porción retroiliar es convexa y corresponde a la columna vertebral, a los canales cortos vertebrales, y ustedes van a ver que acá a la izquierda tenemos en la parte posterior, tenemos la columna vertebral y un poquito ya montada por delante a la aorta, perdón, y montada por delante de la aorta, tenemos el esófago. En cambio a la derecha vamos a tener la vena ácido con el tallo del ácido a nivel de la cuarta torácica, y esto que tenemos aquí también es el esófago, pero el esófago se empieza a poner, es medial a la vena ácidos, y deja su impronta en la parte posterior del hilio pulmonar, en esta cavidad, ¿cómo se llama esto? En la cara mediastinal, ¿no es cierto? ¿Y qué tenemos más? También tenemos, vamos a ver, si sacamos esto, vamos a ver la impronta de la vena cava superior, la impronta de la ácidos y la impronta de la vena cava inferior. Y aquí vamos a tener, si entramos por la derecha, vamos a ver la aurícula derecha, que va a dejar su impronta en el pulmón, en la cara mediastinal. A la izquierda, más o menos tenemos parecido, tenemos la aorta que deja su impronta, tenemos el esófago, el callado de la aorta va a dejar una impresión, y también lo va a hacer esta vena, que es la vena, la arteria, perdón. ¿Qué arteria es esa? Chicos, ¿qué arteria es esa? La carótida. No. La brachiocefálica, derecha. Esta es la subclavia o la carótida. La subclavia izquierda, profe. Acá tenemos la derecha, porque esta fíjense, es el tronco brachiocefálico. Este es el tronco brachiocefálico, carótida y subclavia. Y esta que se va hacia abajo es la subclavia, en cambio la carótida se iría hacia arriba. Bueno, vamos a hablar un poquito de todo lo que veamos acá. Vamos a ir. Bueno, aquí vamos a encontrar nuevamente el hilio pulmonar. Recuerden que la pleura que rodea al pulmón es una pleura visceral, que se continúa sin solución de continuidad con la pleura parietal. Eso se lo tienen que acordar. Y forma toda una cavidad cerrada y hermética, toda una cavidad cerrada y hermética, y que, fíjense cómo esto que viene aquí es la pleura que rodea todas las estructuras y las va a seguir hacia adentro, y se va a dividir en el ligamento triangular, que es este, el ligamento pulmonar inferior, el ligamento triangular, y de acá sale una hoja parietal para cada lado del diafragma, y así va a rodear toda la cavidad. Este vendría a ser, si uno se imagina, la pleura parietal. Esta es la visceral y este es el espacio pleural, que es un espacio que no existe en la vida real. Existe cuando se altera. Si rompemos la pleura acá o acá y entra aire, este se va a hacer real, porque acá se va a llenar de aire y vamos a tener un neumotórax. Vamos a tener un seno cardiofrénico y un seno costofrénico. Y ese seno costofrénico pulmonar está revestido por el ángulo pleural. Eso es importante que se acuerde, un seno costofrénico y cardiofrénico. Cardiofrénico. Este que tienen acá, esta es la escotadura cardíaca, ¿la ven? Fronte en la cara anterior y mediastinal del pulmón. Esta es la impronta cardíaca, y ténganla muy en cuenta. Esta es la impresión de la cisura mayor, ¿la ven? Que la cisura mayor apunta hacia el ligamento triangular, y acá bajan juntos. Este pulmón de derecha. Sí.
Perdón, una consulta. La pleura, ¿recubre a todo el pulmón o a todo el pulmón menos a la cara diafragmática? No, no. Todo el pulmón. Ok, ok. Gracias. Todo el pulmón, porque la pleura diafragmática se continúa con la pleura parietal, es homóloga. No para ahí. Ok, Es toda una cavidad. Si ustedes abren y sacan el pulmón, le va a quedar toda la pleura parietal puesta. Les voy a hacer una pregunta. Y piénsenla, así la contestan todos. Si clavamos un cuchillo entre la costilla cuarta y la quinta, y llegamos hasta el mediastino. Cuarta y quinta costilla hasta el mediastino. ¿Qué órganos pueden lesionarse? Tienen 3 minutos, 4 minutos para pensar. Profe, ¿puede repetir la pregunta? Una herida que ingrese en el cuarto, quinto espacio intercostal izquierdo, arranca desde la pared costal y llega hasta el mediastino. ¿Qué estructuras va a lesionar? Profe, puede ser el esófago, el bronquio pulmonar izquierdo y que se llene de líquido la pleura. Y además de las arterias y venas pulmonares izquierdas. Empecemos de afuera hacia adentro. Decime lo primero que dijiste. No, yo había arrancado diciendo el esófago, pero está más posterior. El paquete vascular, delirio pulmonar izquierdo. Lo primero que lesiona. El corazón, No, de afuera hacia adentro. ¿no? Desde la barriga costal. El pulmón. ¿Qué es lo primero que lesiona? El pulmón. Primero va a lesionar la piel. Después vienen los músculos intercostales. ¿Sí o no? Sí. Sí. Para que haya una hemorragia parietal importante en esa zona, ¿por dónde debería entrar el puñal? Para lesionar qué estructura vascular. El callado aórtico, profe. ¿No estamos en la pared? Entramos en la línea axilar, les dije. Línea axilar anterior, media, perdón, línea axilar media. Sí.
¿Me escuchan? Sí, se escucha, profe. Sí se escucha, profe. Vamos. ¿Puede volver a repetir la pregunta? Una herida de arma blanca, línea axilar, media, izquierda, a nivel del cuarto, quinto espacio intercostal, izquierdo, y llega Sí. hasta el mediastino. ¿Qué estructuras va a lesionar sucesivamente? ¿Qué estructuras va a lesionar? Bien, celular subcutáneo. Y luego vienen los músculos de la pared torácica. Ahí, a esa altura, vamos a tener el serrato anterior, o serrato mayor, y luego vienen los intercostales. Ahora yo les pregunto, para que a nivel de los intercostales existe una hemorragia importante, ¿por qué parte debe entrar el arma blanca? ¿Por el mediastino? No, hijo, estamos hablando de la pared. Para que a nivel del espacio intercostal existe una hemorragia, ¿por dónde debe entrar el puñal para producir una hemorragia ahí? Por el borde puede inferior ser- de la costilla. ¿Por el borde? Inferior. Por el borde inferior de la costilla, que es por donde va el paquete vasculonervioso. Tendríamos una hemorragia. Luego de los intercostales, de los músculos intercostales, ¿qué viene? Hacia adentro vamos, ¿eh? la pleura. La pleura. ¿Qué pleura? Parietal. La pleura parietal. Recuerden que antes de la pleura parietal existen dos fascias. Una fascia exotorácica, que está entre los músculos de la pared torácica y las costillas y los músculos intercostales, y una endotorácica, que está entre las costillas y la pleura parietal. Eso, acuérdense, que existe. Fascia exo tiene tejido conectivo y son plenos líquidos que se pueden disecar perfectamente. Muy bien, pleura parietal. Entramos a la pleura parietal. La rompimos. ¿Qué rompemos después de la pleura parietal? La pleura visceral. La pleura visceral. Y después de la pleura visceral, El pulmón. el pulmón. Y por el quinto espacio, ¿hasta dónde llega? Hasta el mediastino. ¿Qué rompemos en el mediastino? No, antes de eso. Rompimos el pulmón. Seguimos atravesando el pulmón. ¿Con qué nos vamos a encontrar? El corazón, profe. ¿Dónde estaba ¿Por dónde entraba el puñal? Cuando les dije, ¿por dónde entraba el puñal? A Por nivel la del... línea axilar media. ¿Por dónde? A nivel de por la línea axilar media, dijo. Por la línea axilar media. ¿A qué parte del mediastino va a llegar entonces? mediastino inferior. Mediastino. Inferior. Si va por la línea axilar media, lo más probable, quinto espacio. ¿Qué mediastino iría? Sería superior y tal vez el callado aórtico. No me diga que yo sí, puede ser el callado aórtico, pero es el mediastino inferior y del inferior, que son tres, anterior, medio y posterior, ¿cuál sería?
el medio, porque está por la línea axilar media. Si entrara por la línea axilar posterior, iría al mediastino posterior, y si por la línea axilar anterior es el mediastino anterior. ¿Está claro? ¿Qué estructuras va a lesionar en el mediastino medio? La tráquea y el esófago. En el mediastino medio. Medio ¿Cómo? pericardio. Puede lesionar, ¿no es cierto?, el ilio pulmonar, porque pertenece al mediastino medio, el ilio pulmonar, por eso se lo fija. Y después del ilio pulmonar, sí, puede lesionar la hoja anterior del pericardio, puede lesionar la El ventrículo izquierdo puede ser. la aorta, la pulmonar, ¿sí? El ventrículo izquierdo puede ser que también quede lesionado. También puede lesionar el ventrículo izquierdo, un poquito más abajo podrá lesionar el ventrículo izquierdo, un poquito más arriba la aurícula izquierda. ¿Sí? Puede lesionar todo eso. Estamos hablando de izquierda a derecha. Todo eso puede lesionar. Bueno, vamos a seguir. Bueno, acá ustedes tienen la impronta, entonces, esta es la impronta del callado aórtico, ¿lo ven ahí? Callado aórtico y aorta torácica o descendente. Esto que tienen aquí es el bronquio fuente, que acá estoy viendo. Este que tienen acá, esta es la arteria pulmonar. Fíjense cómo la arteria pulmonar izquierda primero es superior, ¿ven? Que está arriba, y después se va a ir poniendo un poquito más anterior. Y va a dar las ramas para la cosa. Se va a decir un poquito más anterior. Y esto que tienen aquí son las venas pulmonares que primero son anteriores y luego se van poniendo un poquito antero-inferiores y se van yendo hacia atrás. Bueno, estas son las impresiones pulmonares que tenemos. Esto que tenemos acá es la vena cava superior. Y si esta es la vena cava superior, este es el pulmón derecho. Esto que tenemos acá es la vena ácidos, el surco de la vena ácidos. Esta está marcada. Esto que tenemos acá es la vena ácidos, con su tallado. Cuarta vértebra torácica es el tallado del ácido y desemboca en la cara posterior de la vena cava superior. Entonces acá va a estar labrado un surco para la vena cava superior. Todo este es el ilio. Fíjense, acá tienen las arterias pulmonares. Este es el bronquio fuente, o los bronquios, porque acá ya se ve que se está empezando a dividir el bronquio. Y estas son las venas pulmonares. Fíjense cómo se va hacia abajo esta vena pulmonar, pero ya nos estamos acercando a las divisiones. Y estos son los ganglios linfáticos. ¿Qué ganglios linfáticos? ¿Qué grupo es este? ¿Los bronquiopulmonares, profe? Estos ganglios. ¿Qué número de ganglios es? Esto sería los ganglios del ilio pulmonar. Estos corresponden al número 10 de las clasificaciones oncológicas de los japoneses. Bueno, sigamos viendo. Esto que tienen acá es la fisura horizontal y esta que tienen acá es la fisura oblicua, que es total, esta es fisura mayor, fisura menor. Esta sería la impresión del lóbulo medio, lóbulo inferior, lóbulo superior. Fíjense cómo el mediastino, esta cara mediastinal, el ilio, tiene un borde anterior y un borde posterior, que es lo que estábamos mencionando, un borde inferior y el vértice. Hasta aquí se va a extender toda esta cara, que es la cara mediastinal del pulmón. Estos dos, fíjense cómo la pleura visceral se condensa alrededor de los vasos, los rodea del ilio, y tiene una hoja anterior y una hoja posterior, y esta hoja anterior y posterior van a formar el ligamento pulmonar triangular del pulmón, el ligamento triangular que va, ya dijimos, hacia el diafragma y se va hacia la derecha y hacia la izquierda. ¿Alguna pregunta más? Seguimos viendo el pulmón derecho, es un poquito más de lo mismo, que simplemente era para... esto simplemente es para remarcar nada más
Este es el surco de la vena cava superior. Acá tenemos el surco del callado de la ácidos, el surco de la ácidos. Si ustedes ven un poquito más hacia adentro y en otro corte, aquí tendríamos que ver el esófago, porque el esófago se aborda mejor por el lado derecho que por el izquierdo, porque por el izquierdo se interpone, ¿quién? La aorta, el callado y la aorta descendente. Pero acá ya el corte es distinto, fíjense ustedes, este ligamento triangular se ve perfectamente, ¿lo ven? Este ligamento triangular, tenemos la base que es cóncava, el lóbulo medio, pero acá ya fíjense que ya se usted también, bueno, esto estoy diciendo los ganglios biliares, porque este es el nivel 1, este es el nivel 10, ¿está claro? Nódulos linfáticos biliares. Pero acá fíjense que está el surco esofágico y la vena ácidos. Este es el borde posterior y el borde anterior. ¿Se va? Bueno, si yo termino. ¿Me entendió? ¿Se entendió eso? Bueno, no, estaba pidiendo, me estaban avisando que van a cerrar, pero que me van a dejar abierto a mí para que termine la clase. Así que bueno, vamos a seguir. Esto que tienen acá correspondería, ustedes no se olviden que la tráquea está a nivel de cuarto o quinto espacio o cuerpo vertebral. La tráquea se divide en bronquiofuente derecho y bronquiofuente izquierdo. Acá entre bronquiofuente y acá en proyección anterior vamos a tener la tráquea. La tráquea también se aborda mejor por derecha que por izquierda. Entonces tendríamos en esta situación bien por detrás del esófago y la tráquea, acá se estaría la impresión traqueal, aquí estaría la impresión esofágica. Hacia abajo el esófago se continúa, pero aquí no se continúa, porque la tráquea aquí ya se bifurca y da este bronquio, que es el bronquio fuente. ¿Está claro? Derecho, bronquio fuente, en este caso derecho. ¿Alguna pregunta? Y me quedaría simplemente que me olvidé decirles que acuérdense siempre que vean la derecha, si está el surco de la vena cava superior, también está el surco de la vena cava inferior. Aquí lo que les muestra es la impronta de la primera costilla, y aquí estaría la impresión del timo en el mediastino anterior, y como a veces el timo en los niños llega un poquito más abajo, entonces decimos que el mediastino, el timo puede ser anterior, superior e inferior. Puede llegar hasta la parte inferior. Bueno, esto es lo mismo, más de lo mismo. Esto que tienen acá que le ha puesto esta imagen, este dibujo, esta es la impresión cardíaca, en el lóbulo, en la cara mediastinal izquierda. Esta es la impresión cardíaca. Acá tenemos el ligamento pulmonar o triangular, que ya les mencioné, y aquí viene el surco esofágico, y este que tienen acá es el surco aórtico. Esta es la aorta descendente, este es el callado aórtico. Y aquí arriba vamos a tener, si ustedes ven, el surco para la primera costilla, que sería esta impresión que ustedes tienen acá, el surco para la vena brachiocefálica izquierda, o tronco venoso brachiocefálico izquierdo, y aquí el surco de la arteria subclavia siempre izquierda. Aquí tenemos el área esofágica, y también algunos dicen impresión traqueal. El esófago es un poquito más dificultoso por debajo del callado de la aorta. Por arriba del callado se puede abordar también con algún grado de dificultad, pero podemos llegar. ¿Por qué? Porque por detrás del esófago a este nivel va a ir el conducto torácico. Esto que tienen acá es la fisura oblicua, la fisura mayor que se continúa acá inferior, impronta cardíaca. Estos son los ganglios biliares, estos son el nivel 10. Bueno, creo que no me quedó nada más. ¿Alguna pregunta? Bueno, esta es una visión de los pulmones, simplemente para que ustedes vean la configuración externa y los segmentos. ¿Qué quiere decir segmento, subsegmento,
lóbulo. Un lóbulo tiene, por ejemplo, vamos a empezar desde los. El pulmón tiene un hilio. Ese hilio tiene bronquio, arteria, vena y linfático. El segmento, que por ejemplo podría ser cualquiera de estos tres que tenemos acá, estos son segmentos. Este es el segmento apical, este es el segmento posterior y este es el anterior del lóbulo superior derecho. Estos segmentos tienen, cada segmento tiene una arteria, una vena, un bronquio y linfático. Cada segmento. De manera tal que nosotros, así como podemos resecar el pulmón entero, ligando todo el hilio pulmonar, podemos ligar un segmento y sacarlo entero, y eso se llamaría segmentectomía. Por eso es importante saber la anatomía, que sería esta. Sacar todo este segmento es una segmentectomía. Esta es la segmentectomía apical, esta es la segmentectomía anterior del lóbulo superior. Y también podemos hacer una lobulectomía, sacando el lóbulo, todo este lóbulo superior, ligando la arteria, el bronquio, la vena y los linfáticos del lóbulo superior. ¿Me entienden? Por eso es importante la anatomía. El lóbulo medio, también podemos hacer sacar el lóbulo medio, hacer una lobulectomía, y tenemos dos segmentos, un paracardíaco medial y uno lateral. Y en el lóbulo inferior tenemos el segmento apical. ¿Se acuerdan que el apical del lóbulo inferior era el bronquio de Nelson, segmento de Fowler? Y luego tenemos el basal, basal anterior, basal lateral, basal posterior, y nos faltaría el medial. Esto es lo que vemos cuando vemos la segmentación broncopulmonar. Nada más que acá estamos viendo en superficie. Y esto que tenemos en el pulmón izquierdo es un poquito más o menos lo mismo. Fíjense, esto es el lóbulo superior, este es apical posterior. Este es anterior. Entonces, perdón, apical posterior, ápico posterior y anterior. Ápico posterior y anterior. Y luego tenemos el émulo del lóbulo medio del lado derecho, que es la língula, que tiene dos segmentos o subsegmentos, superior e inferior. ¿Está claro? Y todo este es el lóbulo superior. Y el lóbulo inferior, ¿qué vamos a tener? El apical, anteromedial, lateral y basal posterior. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, No, profe. ¿está claro? Esto es por la cara medial. Acá estamos viendo por la cara mediastinal. Fíjense, esta es la cara mediastinal. Esto que ustedes ven acá es la cúpula diafragmática o la cara inferior del pulmón, que es cóncava hacia abajo y convexa hacia arriba. Y acá tenemos el segmento basal del lóbulo inferior, el basal lateral, y este que sería el basal posterior, el basal medial, y este es el segmento medial del lóbulo medio, porque no estamos viendo el anterior nada más. Este que tienen acá es el segmento anterior del lóbulo superior, este es el apical y este es el posterior. ¿Está claro? Y a la izquierda tenemos el apical posterior, el anterior, la língula superior e inferior, el segmento basal anteromedial, el basal, anteromedial, perdón, y nos vamos hacia atrás. Este que ven acá es el basal lateral, porque se los ha puesto, están viendo la parte inferior. Este es el basal posterior y este es el segmento inferior
del lóbulo izquierdo, el ligamento este es el, ¿cómo se llama? No me sale. El superior del lóbulo inferior. ¿Está claro? Este es el segmento, este es el famoso el segmento El de apical. Fowler. Este es el segmento de Fowler. Se me traspicó, se me fue. No pasa. Vamos a seguir. Bueno, y acá está la correlación con el árbol tráqueo-bronquial. La tráquea, ¿cuántos anillos tiene la tráquea? ¿A qué nivel aparece la carina? Esto que tienen acá es el bronquio del lóbulo superior, que tiene un segmento apical, posterior y anterior. Eso es a la derecha. El bronquio fuente derecho principal es más grueso, más corto y más vertical que el izquierdo. El izquierdo es más fino, horizontal y largo, y este continuaría el eje de la tráquea. Esto que tienen aquí es el bronquio intermedio, del cual van a nacer el bronquio del lóbulo medio y el bronquio del lóbulo inferior. El bronquio del lóbulo medio siempre tenemos dos segmentos, un segmento medial y otro lateral, y esto que te nos marca acá es el apical del lóbulo inferior, el apical del inferior, y luego vamos a ver el anterior, el posterior, el medial y el anterior. Si no me pasa. Y acá a la izquierda es más o menos lo mismo, nada más que no tenemos bronquio intermedio como tenemos acá. Acá tenemos directamente el bronquio fuente izquierdo y da el bronquio del lóbulo superior y el bronquio del lóbulo inferior. Este que le vuelve a marcar acá es el apical del inferior, segmento de Nelson, bronquio de Nelson, segmento de Fowler. Y bueno, y lo mismo, vemos acá, el amarillo se lo pintan acá, es el anteromedial, el marrón es el basal lateral, anteromedial, lateral, el naranja que es, ahí no lo puso, ¿y qué es el naranja? Anteromedial, lateral y posterior, no hay otra cosa. Y el apical del inferior. Y aquí tenemos el ápico posterior, y el apical posterior, el anterior y la língula superior e inferior. Esto tiene que correlacionarlo con esto y no se lo olvidan nunca más. Bueno, aquí simplemente le remarcan lo mismo y le han puesto el número a cada uno para que no se olvide. Ahora sí. Bueno, tenemos 10 segmentos a la derecha y 8 segmentos a la izquierda. Si quiero enumeramos apical, posterior, anterior. Esto que tenemos acá que es el apical del inferior, y aquí en el inferior tenemos los basales, ¿no es cierto? Este que tenemos, bueno, allá atrás no se ve, pero fíjense como acá le ponen el nombre para que ustedes no se confundan. No se confundan. Entonces, apical, anterior, posterior, apical del inferior. Este estamos, si lo ponemos de costado, este va a ser el lateral, el anterior, medial y el posterior. Y acá le ha puesto lo mismo, no vamos a insistir. Y a la izquierda lo mismo, nada más que aquí tenemos 8 segmentos, el ápico posterior del anterior, ápico posterior anterior, perdón, el apical del inferior, y lo mismo, este sería el medial, anteromedial, anterior, lateral, anterior y posterior, y faltaría, y este sería el apical del inferior. Y esto que tenemos acá es el lóbulo de la língula, este es el segmento superior y este es el inferior. Ápico posterior, anterior, esta es la língula, perdón.
ápico posterior, anterior y la línea. Esta fue la segmentación original de Jackson y esto se usa porque en las broncoscopías se usa esta clasificación. Yo lo único que les quiero mostrar de esto, ya lo hemos hablado, no voy a repetirlo, pero sí les quiero mostrar esto. Esto que tienen acá, que les parece una tontera, y es una tontera, es la segmentación broncopulmonar, es la estadificación por niveles de los ganglios linfáticos mediastinales y pulmonares. Y esto tiene mucho que ver en la escuela japonesa y son los que determinan el estadio del cáncer de pulmón. Por ejemplo, todos los ganglios que están sobre el hilio pulmonar son intrapulmonares. ¿Está claro? Los nódulos linfáticos del hilio pulmonar son intrapulmonares. Los ganglios linfáticos traqueales, esofágicos y aórticos son mediastinales. De manera tal que del 1 al 9 son mediastinales. Del 1 al 9, mediastinales. Del 10 al 13, 14 son pulmonares, intrapulmonares. ¿Quedó claro eso? ¿Me entendieron? Sí, profe. Bueno. ¿Qué hora es? ¿Cómo estamos en hora? No sé cómo. ¿A qué hora termina la clase? Supuestamente a las 6, pero siempre se extiende. Vamos a extender un poco, terminar esto y los dejo. Esto que tienen aquí es la tráquea, la carina, y entonces tenemos los mediastinales altos, que acá no los vemos porque justo me tapa la imagen. Los mediastinales altos, estarían acá, son el nivel 1, estarían más o menos en esta parte, bien alto, bien alto, bien alto, casi en la horquilla external, serían el nivel 1. Serían laterales, derecha e izquierda, 1. Los paratraqueales superiores, que serían estos, uno a la derecha e izquierda, son el nivel 2, paratraqueales superiores. El nivel 3, que sería este, que acá no lo vamos a ver, sería el prevascular, que estarían por acá, por delante de los vasos, pero por detrás de la tráquea. Son prevasculares retrotraqueales. Ese es el nivel 3. Acá. Y serían estos. Este que le dibuja acá, entonces nivel 1, viene arriba, nivel 2, y en cambio este que está cortado acá, estaría acá, por detrás, es retrotraqueal, prevascular, es el nivel 3. El nivel 4 es el que llega justo donde van a hacer el bronquio fuente derecho, ven acá, pero en el mediastino. Y entonces este es el paratraqueal inferior. Paratraqueal inferior. Y esto incluye a los ganglios de la vena ácidos. Por acá, la vena ácidos, acuérdense que entraba la región vascular acá, a la vena cava. Y entonces ese es 4. El 5 son a la izquierda. ¿Por qué? Porque son del callado de la aorta. Y tenemos los subaórticos, que estarían por acá, que acá los ven mejor, los subaórticos, y los paraórticos, que tienen que ver con la aorta ascendente, descendente, con la ventana y con el nervio frénico. Entonces, a la izquierda, de los subaórticos, son el 5, que tiene que ver con la ventana aortopulmonar, estarían acá, los subaórticos, y el 6 sería el paraórtico al lado de la aorta, acá, al lado de los frénicos, ese sería el paraórtico, va al lado de la aorta ascendente y del nervio frénico.
Paraórtico entonces de acá. Aorta ascendente frénico, paraórtico y los subaórticos, entonces ya habíamos dicho el 5 en la ventana aortopulmonar. Esa es la parte mediastinal. ¿Qué me faltaría? Faltarían los ganglios intercarinales, que son estos, el segmento 7, o subcarinales, intertraqueobrónquicos o subcarinales, por debajo de la carina, el nivel 7. Este es importante conocerlo porque todas las resecciones pulmonares con muestreo linfático, vaciamiento linfático, van a tener que llevarse el 7, tanto sea de derecha como de izquierda. Si operamos a la izquierda nos vamos a llevar esto más este. Si llevamos a la derecha nos vamos a llevar el 5, el 6 más este. ¿Está claro? Siempre nos vamos a llevar los ganglios subcarinales nivel 7. El nivel 8 corresponde a los ganglios esofágicos o paresofágicos y episofágicos, que son estos. Y el nivel 9 corresponde al ligamento triangular del pulmón, que acá yo no lo veo, pero bueno. El ligamento 9 sería el nivel 9. Todo eso es mediastinal. Y ahora vamos a los pulmonares. Cuando pasamos la pleura, cuando salimos del mediastino, entramos al pulmón, vamos a encontrar los ganglios iliares. Y los ganglios del ilio pulmonar, para que son el número 10. Los ganglios del ilio pulmonar, que son estos dos blanquitos, el 10. Después vienen los pulmones, después venían del bronquio pulmonar, bronquio segmentario pulmonar, vienen los bronquios lobares, entonces vienen los ganglios interlobares, que son el 11. Acá lo tienen. Interlobar es el 11. Luego del interlobar viene el lobar, que es el 12. Y luego vienen los segmentarios, que son el 13. Y así sucesivamente los subsegmentarios, los 14. Esta es la clasificación internacional para estadificación de cáncer de pulmón. Bueno. ¿Qué le pasa a esto? Acá está. Bueno, esto es lo que les mostramos el otro día, no sé si lo han visto todos. Esta placa es muy característica, es una tele de tórax de frente, ¿se acuerdan de esto? Una tórax de frente, directa. A la izquierda tenemos el callado aórtico, el tronco de la pulmonar y el ventrículo izquierdo. Y cuando la aurícula izquierda está un poquito hipertrofiada y agrandada, vamos a ver acá la orejuela de la aurícula izquierda, el cuarto arco. Este es el receso costofrénico y acá estaría el receso cardiofrénico, que acá lo estamos viendo. A la derecha tenemos la aurícula derecha y en rojo, esto acá sería parte de la vena cava superior. A la derecha, la cava superior, y esta es la vena brachiocefálica derecha, cintura menor, bronquio fuente derecho, bronquio fuente izquierdo, tráquea, y aquí tenemos la arteria subclavia izquierda, a veces de esta implanta, y se ve como una opacidad. Bueno, esto que tenemos acá simplemente es un poquito más de lo mismo. No les voy a llenar la cabeza. Bueno, nos vamos a dejar acá, chicos, porque se les va a hacer muy tarde. Si tienen alguna pregunta o duda, mándenmela por WhatsApp o por mail, si tienen un mail mío, y yo se las contesto. Por ahí, yo no digo que la semana que viene, un día yo voy a poder ir a la facultad, si les alguno tiene interés, a marcar todo lo de mediastino. Así que si alguien tiene interés y tiene una buena cámara y me quiere acompañar, con mucho gusto, así filmamos y marcamos todo, si a alguien le interesa. Bueno, les deseo un excelente fin de semana. Profe, ¿podría pasar su mail? Sí. ¿Escribís? Dale.